Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Espero que estén bien. Confío en el Señor que están bien. Que Dios nos ayude. Siempre oramos que Dios nunca permita que las cosas nos vayan mal. Hace un rato le decía a la iglesia que cuando tenemos a Dios, hay algo que sí tenemos seguro, es que nunca vamos a perder, ¿sí? Nunca vamos a perder si tenemos a Dios. Ahora, mi oración es que usted tenga a Dios, que yo tenga a Dios. Y así tenemos la aseguranza, ¿sí? Tenemos la aseguranza. Vamos hoy con la parte 4 de esta enseñanza que hemos titulado, después de un break, descifrando el mensaje de Pablo, decodificando el mensaje de Pablo. Así que ténganlo siempre presente. Si algo hemos de hacer es ser expertos, según palabras del apóstol Pablo, el mensajero de la primera edad de la iglesia, debemos de tener cierto que somos expertos en el conocimiento de las Escrituras, que no es otra cosa más que saber el testimonio verdadero de lo que es un verdadero testigo. Bueno, vamos rápidamente a avanzar. No quiero tomar mucho tiempo hoy. Vamos con la parte de la escritura inicial, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Eso es lo que deben de imitar. Eso es lo que debemos de imitar de Pablo. Imitar al Señor. Imitar al Señor. No solamente una confesión barata, sino que en verdad le estemos imitando en todo el sentido de la palabra. Que cuando yo te vea, que cuando usted me vea, vea al Señor. ¿Ve? De eso se trata todo esto. Ya estoy cansado de ver por más de 25 años los mismos papanatas buenos para nada de siempre, a todo lugar que voy, religiosos buenos para nada. A veces da enojo de verdad ver que la gente no cambia, pero a veces me da regocijo. Pero ¿cómo te vas a regocijar de eso? No, me da regocijo saber que Dios a través de su palabra nunca se equivocó, porque tenía que llegar este día, hermano, donde la iglesia estaría hundida en una tremenda apostasía. Dios nos ayude, hermano. Pablo dice: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En otras palabras, según la versión amplificada, Jesucristo, el ungido. ¿Cuántos son ungidos aquí? Oh, no, pero hermano, solo el Señor es el ungido. Él fue el primero de muchos. Él fue el primero de la nueva creación de Dios. No tenga miedo, hermano. Usted ya ha leído toda la Biblia. Ya conocemos cómo funciona todo esto. Ya estamos en un tiempo ya donde debemos de reclamar nuestros derechos, nuestra coherencia. Y no andar con temores. Ay, que de repente me equivoco, hermano. No. Jesucristo el ungido es siempre el mismo. Lo mismo que Dios hizo con los hombres en los días de Pablo, es lo mismo que hizo Dios con los hombres en los días de Irineo. Digo, hombres santos, mujeres santas, y es lo mismo que Dios hará con hombres santos y mujeres santas hoy. Wow. Jesucristo el ungido es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Wow. Dios nos ayude. Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias. En verdad, estamos agradecidos por ti, Señor, por tus favores, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia, Señor. Somos torpes, Señor, lo sabemos, pero tu misericordia nos permite avanzar y hacer correcciones. Nos permite, Señor, arreglar las cosas de tal manera que puedas tú fluir cada vez más y más a través de nosotros. Amado Dios,
No permitas que el enemigo se burle. Y como siempre, te pedimos que nos libres. Si el enemigo se ríe, Señor, al final tú te reirás del enemigo. Si el enemigo escupe al cielo, a su cara le van a caer 2 veces ese escupe. Ayúdanos, Dios, mientras avanzamos, que todo el terreno sea afirmado por ti. Sabemos que tenemos muchas carencias, sabemos que tenemos muchas faltas, sabemos que tenemos muchas deudas, Dios, pero confiamos en que tú nos vas a sacar de ese tiempo de aflicción. Amado Señor, concédenos el poder estar siempre contigo, sujetos a ti, confiando en tu palabra y reproduciendo la vida que tú produjiste en Pablo. Que sea tu Santo Espíritu morando en nosotros, que sea tu Santo Espíritu haciendo ese obrar, que sea tu Santo Espíritu produciendo eso que tú dijiste que el mundo vería en este tiempo. Hijos e hijas tuyos manifestados, Padre. Ayúdanos, Señor. En verdad, te necesitamos hoy más que nunca. El diablo está furioso, el diablo está haciendo lo suyo. Mas Dios, protéjanos tú, manténnos alejados de esos problemas y de los problemáticos también. Señor, sea usted quitando de delante de nosotros todo obstáculo, todo aquello que estorbe tu avance, Señor. Tú eres más que capaz, Señor, y lo hemos visto a través de toda la Biblia. Ayúdanos, Señor, es lo que te pedimos de corazón en esta hora. La honra, la gloria y la alabanza siempre sean para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, 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 amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Tomen asiento. Sean bienvenidos los que acaban de llegar. Gloria al Señor. Un gusto de verlos a todos. Ustedes saben, cuando uno falta, uno se preocupa. Y digo, cuando faltan los fieles. Los infieles, bueno, vienen cuando le da la gana, pero siempre uno está atento del rebaño del Señor. Como siempre, el repaso inicial, como les dije, voy a ser muy rápido. Necesito el tiempo para explicaciones que voy a dar en un ratito sobre esta cuarta parte de Decodificando el mensaje de Pablo. Recuerden que no lo estamos hablando por hablar, lo estamos hablando en base a mucho de lo que hemos encontrado alrededor del mensaje y que se está malentendiendo. Y si alguien no dice algo al respecto, la gente va a seguir pensando que la mentira que ahora creen es la verdad. Dios nos ayude. Vamos aquí. Como siempre, recordando que la Biblia es no nuestro absoluto. Y recordándoles también que la Biblia, como el libro que conocemos, no nos llegó así todo ya empastadito. Hay que ser sinceros, la Biblia es un compendio de escritos que fueron elegidos por hombres. Y estos hombres eligieron de acuerdo a lo que más les convino en su debido tiempo. Y se los digo de todo corazón, sin ánimos a desanimarlos en nada, sino para que, como dice la Biblia, sepamos la verdad y por ahí no venga un día alguien y te diga, esa Biblia no la hizo Dios, esa Biblia la hicieron y la compilaron unos hombres allá en cierto determinado momento de la historia. Y eso es verdad. ¿Para qué vamos a decir que no? Si eso es verdad. Pero los que escribieron cada uno de estos libros de los que está compuesto la Biblia, fueron hombres inspirados por Dios. Porque la palabra es inspirada por Dios. Y entiéndase por la palabra al ente o a la gente que Dios está usando para transmitir su mensaje. Hay un obstáculo todavía hoy por hoy en la mente de la gente. Y es que cuando hablamos de la palabra se imagina en el libro. Y cuando hablamos de la palabra se imagina en este libro grueso. Y eso no es así. La palabra, y en todo momento, y siempre se ha hablado de la palabra, hermanos, es lo que te define Juan
en términos que la gente de su día y de nuestro día pudiésemos entender. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y siendo el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, el primero de la nueva creación de Dios, tomando ahora los dichos de Pablo, las declaraciones de Pablo, entiéndase que esas epístolas abiertas, en cuyos corazones había sido escrito la palabra de Dios, entiéndase así, ahora tiene que ser leída por muchos y por muchas allá afuera. ¿Ve? La Biblia ya es un éxito de por sí de ventas. Primer libro, el libro número 1 vendido a nivel mundial, comprado en muchos hogares. No hay lugar casi en este mundo donde no falte una Biblia, pero la pregunta es, ¿cuántos la leen? Hay muchos hogares donde tienen unas Biblias enormes que solo sirven de adorno a la sala, a la entrada de la casa, para ahuyentar al enemigo. No, señores. Como les digo, la Biblia, así como es un conjunto de hojas empastadas solamente. ¿Ve? Y cuando la Biblia habla de que la letra mata, no está hablando de estas letras tampoco, como a veces ignorantemente y con pasión todavía defienden los ignorantes su ignorancia, argumentando que la letra que mata es la Biblia y porque la letra mata no la leen. La ignorancia es atrevida. Cuando la Biblia dice que la letra mata, se refiere a la ley, se refiere al antiguo pacto, que todo era el que peca muera, ¿ve? Pero el nuevo pacto ya no es así, porque el Hijo de Dios no peca, ¿ve? El Hijo de Dios no peca. ¿Y cuántos son hijos de Dios? Esos son palabras mayúsculas, ¿ve? Por eso es importante leer el testimonio de la Biblia. Y ahora, hermano, pero si la Biblia la compilaron los hombres de acuerdo a su conveniencia, habrá por ahí uno que otro libro que se haya puesto afuera porque no le convino a uno o al otro. Ciertamente, eso también es verdad. Pero si ni siquiera lees esta Biblia de 66 libros, créeme que no vas a entender cualquier otra literatura que esté por ahí ya disponible, no solo en alemán o en inglés, sino que hay pocos, pero existen en español. Pero el riesgo del español es que muchas veces ha sido traducido por católicos romanos, quienes con su sesgo tornan algunas cosas, ¿ve? Trayendo agua para su molino. Y eso, para el que no conoce, mire, para estudiar las cosas de Dios hay que saber leer, hermano. Para estudiar las cosas de Dios hay que saber escribir. Para estudiar las cosas de Dios, lastimosamente, hay que saber leer. Lutero hizo todo lo que hizo porque por esa divina providencia Dios le concedió estudios en griego, estudios en lenguas antiguas, lo cual le dio acceso a la Biblia. Y teniendo acceso a la Biblia, hermano, conoces la verdad y la verdad te hace libre. Por eso necesitamos hombres de verdad llamados por Dios para hacer este trabajo. Porque si no, vamos a seguir enviando al mundo hacia una total y completa confusión, porque ya no serán 2 denominaciones ni 3, ahora tenemos miles de denominaciones y miles de denominaciones, y cada una de estas reclama tener la verdad, y eso debe de parar de una sola vez. Pero ¿cómo hacemos eso? La gente quiere ver la verdad, y la gente está buscando la verdad, y la tiene que ver. Pablo dice que tendría que llegar el día donde esta verdad sería manifestada, ¿ve?, en la tierra. Y tenemos que verla. Y tenemos que verla. Hay gente que está buscando por la verdad y tiene que encontrarnos, hermanos. ¿Ve? Hermano, pero qué osadía decirlo así. Y estoy hablando en plural porque no es uno solo. Es la iglesia de Jesucristo, a quien el mundo tiene que ver, con quien el mundo se tiene que encarar, a quien el mundo tiene que soportar su juicio. La iglesia de Dios es la que está juzgando hoy, por hoy, a este mundo. ¿Ve? Y el mundo sabe que la iglesia de Jesucristo es peligrosa para el mundo. Y es por eso que la iglesia de Jesucristo, no las denominaciones, la iglesia de Jesucristo está catalogada desde el año 2020 en las Naciones Unidas como un peligro para la humanidad. Fíjese hasta dónde hemos llegado. Y usted ni se entera. Pero eso es así. Eso es así. Dios nos ayude.
Hoy día YouTube, Facebook y todas estas plataformas compradas por el nuevo orden mundial ya comienzan a ver, ya comienzan a chequear, ya comienzan a oír, ya comienzan a husmear qué es lo que dices y qué es lo que no dices. Y si dijiste algo en contra de su famosa agenda, te banean, te censuran, borran tu material. Dios nos ayude. Entonces, la Biblia nos sirve como un testimonio de todo lo que realmente es la cristiandad, de todo lo que realmente es el mover del Espíritu de Dios en un hombre, en una mujer, hoy por hoy y siempre. Eso es el testimonio de la Biblia. Eso es lo que debemos de recoger de la Biblia. No es que mira que yo soy el Hijo de Dios, que yo tengo poderes. Eso es Simón el Mago. Eso no sirve para nosotros, hermano. Esto de Simón el Mago es tan grande, hermano, que el tipo llegó a ser incluso más reverenciado que el mismo apóstol Pablo. Fíjese. Si te has perdido la clase de la semana pasada, ve y oye la repetición de ese mensaje porque está muy bueno. El mismo apóstol Pablo, el mismo Pedro nos declaran, hermano, que estos falsos iban a ocupar los primeros lugares. Y Simón el Mago ocupó el primer lugar. Simón el Mago fue apreciado por los líderes políticos y sociales de su día. Simón el Mago incluso llegó a tener una estatua a la que reverenciaron antes que reverenciaran a Pablo, o antes que reverenciaran a Jesús, o antes que reverenciaran aún al mismo Dios. Porque Simón el Mago dijo que él mismo era Dios. Wow. O sea, fíjense hasta dónde pueden llegar. El otro día te contaba la historia fallida de este falso predicador, falso evangélico, falso hijo de Dios llamado T.B. Joshua. Un hombre muy famoso, seguido por millones y millones de personas, multimillonario, que resultó ser un tremendo predador. Dios nos ayude. Vino el secretario de Oral Roberts y dijo, este es el sucesor de Oral Roberts, un verdadero profeta de Dios, un apóstol de Jesucristo. Mira lo que terminó siendo T.B. Joshua. Murió predicando. Después de predicar le dio un derrame, le dio un aneurisma, ¡pum!, cayó. Y ni bien cayó, todo salió. ¿Ve? Había violado a su hija, había violado a otras mujeres, había hecho todo lo que quiso, hermano. Y eso no se sabía. Pero mira, lo nombraron uno grande, lo nombraron un apóstol, lo nombraron un profeta. Le dieron algo que Oral Roberts había dicho que iba a ser para su sucesor. ¡Qué tremendo sucesor! Si ese es el sucesor de Oral Roberts, no me quiero imaginar qué cosa esconde Oral Roberts. Ojalá que no esconda nada. Dios nos ayude. Entonces la Biblia está para eso, hermano. La Biblia es el principio y fin de toda doctrina. La Biblia va por encima de todos nuestros sentimientos, nuestras experiencias. Todo debe de ser basado en la Biblia. Nuestro conocimiento, bajo la gracia de Dios, tiene que estar basado en la Biblia. Nuestras costumbres, nuestras tradiciones deben de estar basados en la Santa Biblia, que es el testimonio de todo lo que realmente es el reino de Dios. Cuando el pueblo comienza a desviarse es que surgió la necesidad de escribir, de registrar lo que realmente es ser un hijo de Dios, ser una hija de Dios, ser un embajador del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Eso es predico apasionadamente porque ya es mucho, hermano. Encima que uno tiene sus propios problemas, encima ver que la iglesia sigue en problemas, uno, hermano, se llena de pasión y quiere llamar al pueblo a que mire de nuevo a Dios. Porque es a eso lo que le llamamos. Mira a Dios, hermana. Mira a Dios, hermano. Gloria al Señor. En cuanto a fuentes de autoridad, solamente va a ser Dios, la Escritura y el pueblo de Dios. Recordando siempre este dicho por el apóstol Pablo, que era lo que se conocía y era lo que se supo desde que comenzó el nuevo pacto, sea edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Antiguo y Nuevo Testamento, hombres de Dios, hombres llamados por Dios, hombres inspirados por Dios, no cualquier pelele o bueno para nada ahí que tomaba los primeros lugares, sino hombres llamados por Dios, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo.
Y Él es el principio de la nueva creación de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ve? Lo mismo que Dios hizo con Jesús, Pablo dice, imítenlo, porque eso es lo que yo estoy haciendo, imitando al Señor. Y así todos imitando al Señor, chequeando en la palabra que están imitando al Señor, están reproduciendo una vez más, ¿qué cosa? La palabra para este mundo. ¿Ve? Para el mundo la palabra es un libro. Para nosotros la palabra, hermano, es lo que define o definió Juan como el verbo. ¿Sí? En el Evangelio de Juan, como el verbo. El mensaje de Juan es una interpretación para el mundo de su día y del nuestro, ¿sí? Porque ese lenguaje con el que habla con el que habla Juan en el Evangelio de Juan, es un lenguaje moderno, que escapaba de ser el lenguaje que siempre se hablaba en el judaísmo, para darle explicación a este pueblo mayoritariamente gentil de lo que había sucedido y estaba tomando lugar. ¿Se dan cuenta? No era otra cosa, era exactamente a eso lo que Juan siempre apuntó. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese verbo fue el principio, la palabra hecha carne fue el principio de la nueva creación de Dios. La palabra hecha carne, el verbo, el logos. Logos no es una palabra hebrea o aramea. Logos es griego, logos es moderno, logos es lenguaje griego. Y él tenía que ponérselos en esos términos para que ellos entendiesen de qué es de lo que esto se trataba. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Y como siempre, ya saben que a través de 7 edades de la iglesia, que es la historia de la iglesia en sí, dividida en 7, porque se ha identificado 7 dispensaciones, y bueno, estamos basando en esas 7 dispensaciones todo nuestro estudio, todo el caminar de la iglesia. La primera dispensación, a la que le hemos llamado Éfeso, tenemos como representante a Pablo. La segunda dispensación, a la que se le conoce como Esmirna, tenemos como representante a Ireneo, y así hasta el final. Pero ¿qué cosa va a suceder en cada una de estas edades de la iglesia? Es que siempre vamos a obtener exactamente lo mismo. El pueblo conoce a Dios, está un tiempo con Dios, y luego no sé qué pasa. Bueno, sí sabemos qué pasa, el diablo se mete, y ese pueblo se comienza a alejar de Dios. Entonces Dios envía a su mensajero para devolverlos al camino, y así comienza una nueva edad de la iglesia. Está de nuevo un tiempo con Dios, se empieza a alejar de Dios, Dios envía a su mensajero para devolverlos al camino, traerlos de vuelta de la herejía, y así comenzamos de nuevo otra edad de la iglesia. Dios nos ayude. Entonces, siempre vamos a ver exactamente lo mismo. Hombres de Dios, mujeres de Dios, un mensajero especial llamado o conocido como un profeta, a través de cada una de estas 7 edades de la iglesia. Alguien me va a decir, pero Lutero no creía en eso. Señores, Lutero creía en eso. Tienes que leer a Lutero para ver lo que realmente Lutero creía. No solamente mira que él clavó 95 tesis, tienes que conocer de tapa a tapa lo que Lutero creía, lo que Lutero sabía, lo que Lutero conocía. Tienes que saber, hermano, que Lutero también escribió una Biblia. Y la Biblia que escribió Lutero estaba basada en el catequismo de Lutero, en qué cosa creía Lutero, en qué cosa estaba depositada la esperanza de Lutero. Para que entiendas a Lutero y no hables por hablar, tienes que conocer al hombre y su obra. ¿Me entiendes? Y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a estudiar todos los documentos que se han producido alrededor de la iglesia, desde cuando comenzó la iglesia, llámese la Biblia, hasta, bueno, donde podamos, ¿sí? Hasta donde podamos. Recuerden que en la historia de la iglesia tenemos una división muy notoria, antes de Nicea y después de Nicea. Ojo con eso, antes de Nicea y después de Nicea. Hay padres prenicénicos, como dijo el hermano Branham, y hay padres postnicénicos, ¿ve?
Antes de Nicea y después de Nicea. ¿Por qué hay una diferencia ahí? Porque después de Nicea se mataba a todo aquel que no creyese como se había destinado por mandato político, ¿ve?, lo que la Iglesia Católica Romana creyese. Ojo, antes de eso uno creía voluntariamente, ahora tenías que creer lo que políticamente era una ley, la única religión universal. No solo la católica, porque recuerden, la Iglesia católica siempre fue católica. Ojo con eso, no se equivoquen. Católico quiere decir universal. Pero después de Nicea se convirtió en romana. Aunque ya venía siendo romana desde hace un rato, pero en Nicea, después de Nicea, se convierte en un mover político. Políticamente era apoyado, políticamente era impulsado. El que no creyera como Roma creía era asesinado. Pero el tema de universal, siempre la iglesia fue universal. Podías estar en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. No decían, esta es la iglesia de Éfeso, ellos dicen así. Esta es la iglesia. No, ellos, aunque estaban en sus pueblitos, ellos eran la iglesia católica, la iglesia universal. No se me vayan a confundir y salgan allá por ahí que el hermano dijo que era católico y ya me confundí, ahora voy a tener que adorar al Papa Romano. No. Bien claro lo has dicho, Papa Romano, eso no tiene nada que ver con catolicidad. Era la iglesia universal. Los católicos ahora se han apoderado del nombre de universal y se han apoderado también de cada uno de estos mensajeros o mensajeros especiales de cada una de estas edades. Ireneo le han puesto San Ireneo, Martín es San Martín, Colombo San Columbus, ¿ve? Lutero también era agustiniano, ¿ve? Entonces no te creas que todo lo que ellos digan que es de ellos, no es así. No es así. Dios nos ayuda. Y a veces uno ve a alguien con sotana y dice, no, pues ese no es de los nuestros. Lutero usaba sotana, hermano, ¿ve? Lutero todavía usaba sotana y comía la hostia y adoraba a María. Y eso no quiere decir que no comenzó nada Dios ahí. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Tenemos que conocer historia, tenemos que conocer mejor cómo, de qué y cómo se movía todo esto, ¿ve? Dios nos ayude, hermano. Y como siempre, para que eso se cumpla, tenemos que ser educados. Pero la educación está compuesta de ser llenos de, y luego de ser llenos de, manifestar algo. ¿Y de qué está compuesto eso? De educare y educere. Educare y educere, ¿no? Criados y luego ser, ¿qué cosa? Manifestados. ¿Ve? Doctrina. Necesitamos Biblia, necesitamos conocer la palabra de Dios. Ninguno que se llame creyente, ninguno que se llame evangélico, ninguno que se llame creyente del mensaje puede ser indocto, puede ser un analfabeto bíblico. Es imposible que eso exista, pero lastimosamente esa es la verdad. Tenemos analfabetismo bíblico no solo en las iglesias del mensaje, sino en toda denominación. Dios nos ayude. Lo que te hablan es todo menos lo que está en la Biblia. Y eso es un peligro para toda la humanidad. Pero gracias a Dios, Dios siempre tiene un remanente. ¿Necesitamos la doctrina? Claro. ¿Cómo vamos a saber qué hemos de hacer si no se nos escribe? Nosotros somos cuadernos en blanco, somos pizarras en blanco donde Dios está escribiendo su palabra. La palabra se hace carne y esta se tiene que manifestar. Tenemos que ver esto, discípulos, la manifestación de hijos e hijas de Dios. No, pero yo sigo a Jesús, fuera de acá. Tengo que ver que tu vida, que tu testimonio siempre cuadre, que cuadre siempre con la palabra. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Eso es el discípulo del Señor. No es uno que diga, yo sigo a Jesús. Hay muchos que siguen a Jesús. Hay muchos que hablan de Jesús. Hay muchos que predican de Jesús. Hay muchos que pregonan de Jesús. Hay muchos que hablan de Jesús. Hay muchos que anuncian a Jesús y son ateos. Dios nos ayude. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Ve? Hay muchos que hablan de Jesús, pero no necesariamente son creyentes. Hoy en día, hermano, estamos plagados de muchos maestros de las escrituras que son cristianos. ¿Sabes cómo les han puesto? Cristianos culturales. No existe nada de cristiandad cultural.
Pero ellos dicen que son cristianos culturales porque la cultura es cristiana. Entonces ellos se autodenominan cristianos culturales para que entonces puedan vender sus libros, puedan vender sus charlas, puedan tener un ingreso de los que son cristianos de hoy en día. ¿Ve? En otras palabras, son cristianos por el negocio. Dios nos ayude. ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces, téngalo presente. Necesitamos doctrina, necesitamos eso para poder manifestar lo que está ahí dicho que hemos de manifestar. El conocimiento de la palabra de Dios nos trae unidad de la fe. La gente anda peleándose el uno con el otro porque no conocen Biblia, no conocen la palabra y no conocen a Dios porque no conocen a la palabra. A Dios no se le conoce por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de chismerío santo. No, a Dios se le conoce por la única fuente que uno puede tener acceso a Dios y es a través de su palabra. ¿Ven? ¿Dónde le vamos a conocer a Dios de otra manera? En su palabra está lo que es Dios. En su palabra está lo que es de Dios, lo que pertenece a Dios, lo que es del reino. Muchos dicen, es que yo tuve una visión, estuve en el cielo y venden cassettes, venden DVDs, MP3, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Y nunca en su vida han leído la Biblia. Para uno que, hermano, mire, a mí me da la ira santa, me hierve la sangre cuando veo gente hablando tontería. El otro día estaba leyendo a alguien, yo dije, voy a abrir el Facebook, vamos a mirar. Y yo abro para enojarme nada más, porque ya sé las tonterías con las que me voy a chocar. Y escribe alguien ahí. No sé si es adúltero, no sé si es santo, qué será, no sé. Pero es un tipo que siempre escribe. Y escribe tonteras por lo regular. Es que, hermano, uno que escribe todo el día, todo el tiempo, y está escribiendo, y ni siquiera fundamenta lo que dice, hermano, solamente quiere likes. No tiene vida después de Facebook. Solo tiene Facebook. Likes. Dopamina, likes. Dopamina, likes. Yo no necesito dopamina externa. Yo, hermano, me respeto a mí mismo y me amo a mí mismo y no necesito nada más que solo a Dios. Pero hay gente que necesita esa dopamina externa. Ay, necesito de esto, necesito del otro. Oiga, encuéntrese con Dios. Encuéntrese con Dios y nunca más volverá a ser el mismo. Ay, que necesito esto, necesito nuevos aires, necesito esto, necesito el afecto de la gente. Si yo necesitara el afecto de la gente, señores, hace rato estuviera fuera de juego. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú sirves a Dios, cuando tú sigues a Dios, lo que menos vas a tener es el amor de la gente. Es cierto, es bíblico. Dios siempre es mal entendido. La dopamina la tengo de Dios, la dopamina la tengo bien alta y viene del cielo. ¿Se dan cuenta? El día que yo dependa de alguien, hermano, ese día habré terminado mi ministerio. Porque dependo solo de Dios. Hay gente que depende de la gente. Ay, que quiero aceptación, quiero likes. Quiero que la gente me siga, que la gente me llame. Mi teléfono lo tengo por las puras, de verdad, nadie me llama. Pero eso no me baja nada, me da más tiempo. Yo aprovecho el tiempo para el Señor. Aprovecho el tiempo para buscar más y más de Dios. Y de paso, le dejo un poquito de tiempo para solucionar los problemas del país. Pero lo que va a terminar con todos los problemas, hermano, es el conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay gente ridícula peleándose por el retorno, gente ridícula peleándose por los Seven Thunders, gente ridícula peleándose por la parushía, gente ridícula peleándose por esto, por aquello, por lo otro, por lo de aquí, por lo de allá. Gente ridícula. Porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra, no conocen nada. Y lo poco que conocen es el librito, el folleto que le pasaron. Para que se acaben los problemas hay que conocer la palabra, unidad de la fe. Y eso va a producir en todos nosotros el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cómo sé que yo le conozco al Hijo de Dios? Porque puedo permitirme que Él se exprese a través de mí. Porque somos nosotros los que no le permitimos a Él obrar, somos nosotros mismos los que no le permitimos a Él hacer. Pero cuando tú conoces la palabra, tú te pones a un lado
tu ego se pone a un lado, tu reputación se pone a un lado, y entonces Dios avanza. ¿Ve? Es Dios ya no es uno. Uno no dice, yo lo hice, pues yo lo hice, a mí la gloria. No, la gloria es para Dios, porque Él lo hace, porque es de Él, y nada perfecto podría ser yo ni tú. ¿Se dan cuenta? Conocer a Dios, conocer la palabra de Dios nos trae unidad de fe, y eso nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo sé que le conozco? Porque le puedo ver. Wow. Le puedo ver. Alguien que no conoce la palabra de Dios no ve a Dios. Sigue cualquier cosa. Son 25 años ya que tengo en todo esto. Y donde quiera que volteo, no hay uno solo de estos líderes que no haya seguido algo antipalabra. O que no esté respaldando justo ahora algo antipalabra. Asociados con adúlteros solo por el dinero. Asociados con este solo por el dinero. Asociados con el otro solo por el dinero. O por los libros o por las enseñanzas que puedan recibir y ellos puedan replicar. Porque no pueden producir nada. Dios nos ayude. Vamos a comenzar entonces con la enseñanza principal. Atentos, por favor. Si alguien tiene necesidad de los servicios, ya saben, con libertad, sin hacer desorden, ahí están los servicios. Estamos soportando temperaturas nunca antes soportadas en esta parte del país. Dios nos ayude. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8 dice, parte 4, decodificando o descifrando el mensaje de Pablo. Parte 4, Hebreos 13:8. Versión Reina Valera del 60 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesús, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hermano, ¿por qué haces tanto énfasis en eso? Para que te des cuenta de qué trata todo esto. Vamos aquí con la versión amplificada para entrar a la enseñanza. Estamos ya sobre la enseñanza principal. Jesucristo, el ungido, es a eso lo que está refiriéndose Pablo. Hermano, ¿cómo sabes que Hebreos lo escribió Pablo? Es más que evidente. Hace 30 o 40 años era insuficiente la información, pero hoy día es más que evidente. Pablo escribió esto. Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo. Todo aquel que es ungido, todo aquel que está lleno del Espíritu de Dios, es siempre el mismo resultado. Ayer, hoy y por los siglos. A través de las edades. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Siempre lo mismo. Es como comprar fresas. ¿Saben lo que es una fresa, verdad? Pueden ser grandes o pequeñas, pero todas saben igual. Fresa es fresa. ¿Has comido fresas azules? Yo he visto que existen fresas blancas. Aunque usted no lo crea, existen fresas blancas. Azules no sé, pero fresas convencionalmente son rojas, grandes o pequeñas, pero fresas son fresas. Sabe a fresa. Haces jugo de fresa, haces helado de fresa, haces mermeladas de fresa, o también se le conoce como jelly. De fresa. Fresa es fresa. La compres en Perú, la compres en Estados Unidos, la compres en el Canadá, la compres en Chile, la compres en Japón, la compres en Corea del Norte, Corea del Sur. Sí, no importa si son comunistas o socialistas, la fresa es fresa. No es diferente. ¿Ve? La fresa es la misma en cualquier parte del mundo. Las fresas, hermano.
Son las mismas en todo lugar. Y de esa misma manera, a través del tiempo, a través de la historia de la humanidad, los hijos de Dios, las hijas de Dios, el testimonio de los hijos y las hijas de Dios, según esto que está declarándonos Pablo, es el mismo. Y esto viene como amonestación a un tiempo, a una época donde la iglesia se había comenzado no solo a confundir, sino a desviar del camino correcto, a desviar de la doctrina correcta, a desviarse de lo que es genuino y lo que es verdadero. Y él viene y les dice, acuérdense de esto, las fresas son las mismas en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y Tiatira y en Lima, Perú. Son las mismas, ¿o no? Son las mismas fresas en Carolina del Sur, son las mismas fresas en Carolina del Norte, son las mismas fresas en New Jersey, en New York, en Idaho, en Chicago, en Indiana, oiga, en Texas, en todo el mundo es la misma fresa. Y Pablo viene y le dice a la iglesia, no importa en qué tiempo, en qué época, en qué edad de la iglesia estés, el ungido es siempre el mismo ayer, hoy y por los siglos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. No, pero, no, tu pero no vale. El único pero que vamos a escuchar es el pero de Dios. El tuyo y el mío no sirve. ¿Tu mente es más grande que la de Dios? No, tu mente es más grande que la de Dios. Él puso ese cerro ahí donde está y está cumpliendo un papel muy importante. Él puso la luna donde está y cumple su papel. Dios nos ayude. Vamos a citar a William Branham en el libro de una exposición de las 7 edades de la iglesia. Como esto ya es un curso, me he tomado la libertad de ponérselo en términos que todos puedan entender. Pero usted puede buscarlo en el libro de las edades. Usted lo ha leído, ¿verdad? No quiero ver. Pasa lo mismo en todo el mundo. Yo les digo, ustedes leyeron ese libro y todo el mundo. Y no los culpo. Cuando yo era más joven, no leía tampoco. Pero luego me di cuenta que todo, escuchen, digan conmigo, todo está en los libros. Todo está en los libros. ¿Dónde está la universitaria? ¿Cierto o falso? Todo está ahí. Pero hermano, quisiera tener el dinero para tener acceso. Tienes Google, tienes bibliotecas ahí libres de acceso inmediato. Lee, infórmate. No estés viendo porquerías nada más. Infórmate. Hermano, pero no hay nada bueno. Hay mucho bueno. Hay mucha educación gratuita en YouTube. Edúcate. En algo, edúcate. Ahí está. Muy pronto me van a ver predicar en griego. Estoy que me educo. Así que voy a tener un traductor de griego aquí a español. Edúquense, hermanos. Lean la Biblia, lean los mensajes. Para eso son. Los libros son para leer. Conan, los libros son para leer. La comida para comer. El agua para beber. Los libros son para leer. Escriba 100 veces. Los libros son para leer. Pero hermano, los libros son para llenar mi biblioteca. En la biblioteca se guarda el libro cuando se termina de leer. Si no lo has leído, no llenes esa biblioteca. Porque después vas a ver todo eso lleno, ya no vas a querer leer. Escriba 100 veces. Los libros son para leer. Y lo otro que vas a escribir 200 veces, todo está en los libros. Todo. Lo malo también. Sí. Pero tú procura por lo que te edifica, por lo que es bueno. Sea sensato, hermano, hermana, no sea necio o necia. Busque lo que lo edifique. No, pues que usted me mandó a leer libros y me leí ese libro de la India. Sea sensato
y sea prudente. ¿Quieres ser el mejor de todos? Léelo, lee. Hasta el reglamento de tránsito. ¿Dónde está el reglamento de tránsito? Ahí, ¿dónde está, Juan Carlos? En el libro. Hay un libro que hay que leer. Todo hay que leer. Todo hay que leerlo. ¿Y dónde está lo que un cristiano debe saber? En un libro así de gordote que se llama la Biblia. Ay, pero hermano, ya tenemos al profeta, el profeta ya... Sí, el profeta vino a hablarle a gente que se supone que ya conoce toda la Biblia, hermano. Hay cosas que ya no se tiene que estar enseñando, pero se tiene que enseñar, como dice Pablo. Pablo llegaba allí a hablarle a la iglesia y él encontró que todos eran un tremendo cúmulo de analfabetos bíblicos. Y dijo que por causa del tiempo ya deberían de ser maestros. Él llegó al fin de la primera edad de la iglesia, hermano, y todo está un caos. ¿Ve? Y él dijo, ahora tengo que volver a los rudimentos. Y encima se encuentra viviendo con la mamá de su papá, casado con su madrastra, teniendo relaciones con su madrastra. Él dijo, ¿pero qué es esto, Dios santo? ¿Me habré equivocado de iglesia? Esta es la de los israelitas, creo. Creo que me metí en Nexium, ¿no? Esa es una broma para los estadounidenses, usted no va a entender. Un hombre en la iglesia viviendo y teniendo relaciones con su madrastra, que su papá bien lo sabía, pero como hay que perdonar, hay que tener piedad. Somos hijos de Dios, la novia perdona, la iglesia perdonadora, no importa. Ya sé que la iglesia perdona, pero haz algo, ¿no? Oye, dile al muchacho que no se puede estar acostando con tu mujer. Tuvo que venir Pablo y decirle, ¡alto! ¡Ya basta! Y a ti te entrego en la mano de Satanás. Te entrego a Satanás. Lo que dijo Pablo. Ay, pero hermano, qué malo. Pudo haberle tropezado al muchacho. Ay, qué malo. ¿Malo qué? ¿Lo tropezó o no lo tropezó? Lo entregó a mano de Satanás. Luego en 2 Corintios Pablo dice que el tipo se arrepintió, se corrigió, se arregló. No era ministro, no podía hacerlo por nada del mundo, pero se arregló. Dejó de vivirse con la mujer de su papá, con su madrastra, y se arregló. Siguió por el camino correcto. Así que, hermanos, lean. Primero su Biblia, los mensajes. Y lean cualquier cosa que les sea de provecho. De provecho. Búscate ese libro, Almendra. ¿Por qué los niños no quieren ir a la escuela? Muy bueno. Si tú logras entender el algoritmo de por qué los niños no quieren ir a la escuela, tú vas a lograr hacer esa maestra por la que ellos quieran ir a la escuela. ¿Se dan cuenta? Margarita, usted también léalo. Willingham. Una exposición de las 7 edades de la iglesia. Hermano, ¿dónde está? Ahí por la página 300 y algo. No te doy más datos porque quiero que tú leas. Y además este libro vamos a leerlo todos los domingos, así que te voy a ayudar ahí. 1 hora. Yo lo voy a leer y lo voy a comentar. Y todos los lunes, a partir de las 9, solo los lunes, solo los domingos, solo domingos, edades de la iglesia. Solo lunes, 9 de la noche, documentos del primer siglo y hasta donde nos alcanza el tiempo. Yo solo les voy a ayudar hasta los 120 años, les he dicho. Más allá de eso no. Después de 120 años ya tengo que viajar, tengo que hacer cosas también, ¿no? Solo hasta 120 años. Es mi promesa con ustedes. Y que Dios me ayude a cumplir mi promesa. Una exposición de las 7 edades de la iglesia. El profeta viene y nos explica lo siguiente. Esto como introductorio para descifrando el mensaje de Pablo.
en cada edad, cuando las personas se desvían del camino que Dios ha marcado, escuchen bien, cuando las personas se desvían del camino que Dios ha marcado, Él envía a un mensajero especial, llamado profeta, para recordarles su voluntad. O sea, ¿cuándo sucede esto? Hay un tiempo cuando sucede. Cuando la iglesia, cuando las personas se desvían del camino que Dios ha marcado. Es entonces que envía a este mensajero especial, al que se le conoce como profeta. Él les va a recordar su voluntad, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Hemos tenido distintos profetas a lo largo de la historia de la humanidad, sí, pero manifestando su propia voluntad, sus propios deseos egoístas, sus propios imperios, pero no la voluntad de Dios. ¿Ve? Ahí no solamente has tenido a T.B. Joshua, has tenido a Jimmy Swaggart y un montón de estos sinvergüenzas. ¿Ve? Dios nos ayude. ¿Qué más? Estos mensajeros son enviados tanto para corregir las interpretaciones erróneas de los teólogos como para guiar a la gente de vuelta al camino de Dios. ¿Quiénes son los teólogos? Los falsos maestros. Los falsos maestros. Los mensajeros enviados por Dios vienen por dos propósitos, por dos razones. Primero que todo, corregir las interpretaciones erróneas de la palabra de aquellos que supuestamente debían interpretar bien la palabra, pero la interpretaron mal. Hermano, pero la palabra se interpreta a sí misma, claro. ¿Pero qué hicieron ellos? ¿La interpretaron a su manera? Entonces el profeta viene a corregir eso. Y luego viene a guiar a la gente de vuelta al camino de Dios. Pero quiero que tenga esto en mente. En cada edad de la iglesia, cuando las personas se desvían del camino que Dios ha marcado. Cuando llegó Pablo, había un camino que ya Dios había marcado. A eso nosotros le hemos llamado hasta ahora la tradición de Jesús o la costumbre de Jesús o la enseñanza de Jesús. Ya había algo que toda esta gente sabía. Por eso es que Pablo vino solamente a poner los puntos sobre las íes, vino a llamarlos de vuelta a casa, vino a reprenderlos a volver a la palabra y no tomó tiempo en explicar cosas que se supone ya son obvias para ellos. Es como cuando te ponen un plato en la mesa de tallarines. ¿Quién no sabe comer tallarines? Espaguetis. Pasta. ¿Pero tú comerías pasta con una cuchara de sopa? Los espaguetis los toman con tenedores. No se tiene que explicar eso, salvo excepciones. Pero la pasta se come con tenedores. No tenemos que explicar eso. ¿Ve? ¿O no? ¿Qué dices tú, Javier? ¿Dónde está? Pero, oiga, hay cosas que ya son conocidas. Cuando Pablo llegó, ellos ya sabían de la vida, pasión y muerte de Jesús. Ellos ya sabían muchas de las enseñanzas que Jesús había dejado. Ya conocían todo. Ya había todo un mundo llamado la iglesia cuando Pablo llegó. No era una sola iglesia, eran muchas iglesias. Ojo con eso. Por eso es que se le llama la iglesia universal. Esté donde esté, todos son uno y adorando al único y verdadero Dios. Por eso es de ahí de donde adquiere el carácter de católico. No porque sea romano. No, señores. Roma se roba el nombre de la iglesia verdadera. Porque lo que Roma es, no es la iglesia verdadera. Es la iglesia romana. Y más adelante les voy a hablar por qué. Entonces, cuando Pablo llega, ya esta gente conocía algo y se estaba desviando de ese algo. Cuando Dios nos manda al mensajero del tiempo del fin, ¿qué cosa pasaba? La gente se supone que ya sabía algo y se estaban desviando de ese algo. Bueno, los pocos que conocían, porque la mayoría ya hace rato se había perdido. Dios nos ayude. Por eso es que el hermano Branham dice que este mensajero especial solamente llega para hacer esto. Ante todo, corregir las interpretaciones erróneas. Y luego, para guiar a la gente de vuelta al camino de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Pablo estaba haciendo lo mismo. ¿Ve? El propósito de este mensajero es, ante todo, restaurar la conexión perdida
entre la humanidad y lo divino. Dime si no es eso lo que dijo el hermano Branham en las edades de la iglesia. Claro, tiene que ser porque estoy leyendo de ahí. Quería ver si tú movías la cabeza y me decías, sí, yo lo leí. Dios santo, a veces me siento crucificado yo, de cabeza. El propósito de este mensajero especial, dice William Branham, es restaurar la conexión perdida entre la humanidad y lo divino, entre el hombre y Dios, recordándonos los principios fundamentales de la fe y la moralidad. Fe y moral van de la mano, retornistas, tronistas y todos estos grupos polígamos, bígamos, pederastas, fornicarios que existen hoy alrededor del mensaje. No, pues que solamente creemos en el profeta. No, no, no. ¿Y la moral qué? ¿Y la moral qué? ¿Y la moral qué? ¿Ah? Donde sea que tú te vas a involucrar con alguien de alguna doctrina falsa, siempre va a saltar esa cosa. Tengan mucho cuidado con quienes se juntan y todo eso, porque siempre sale eso. Dios nos ayude. Entonces, con esto, ya vamos teniendo la base, nuevamente, para retomar el estudio de descifrando el mensaje de Pablo. Mira lo que dice, para terminar, William Branham. La palabra siempre vino por medio de un profeta, el mensajero especial. Y siempre vendrá de esa manera. ¡Wow! Este es el modo de operar de Dios que se evidencia incluso con una búsqueda casual de las Escrituras. Oiga, no hay que ser tan profundos en eso. Simplemente lee un poquito acá, otro poquito allá y te das cuenta que la palabra siempre viene por un profeta. Siempre viene por un profeta. Nunca va a cambiar. Siempre vendrá de esa manera. Ese mensajero especial, el que el mismo Lutero se consideraba, ¿ve? Usted puede encontrar escritos aún de Calvino que todavía rescataba eso que Lutero todavía creía, porque Lutero no había cerrado su corazoncito a que todavía existiesen profetas o apóstoles, como las grandes denominaciones hoy por hoy dicen que hace tiempo se dejó de creer en todo eso, porque escrito está que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Pero ¿dónde tienen la cabeza? Si la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, dime qué cosa es lo que sucede en los días de Juan después de lo que él anuncia. He aquí soy yo el que prepara el camino del Señor. Viene uno que no va a bautizar en agua como yo, sino que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se cumplió. La ley y los profetas estaban hablando de eso que se iba a cumplir, de eso que se estaba cumpliendo, de eso en lo que nosotros creemos. Ahí no dice que dejamos de tener profetas, que dejamos de tener esto, aquello y lo otro. Los profetas del Nuevo Testamento son los apóstoles, hombres, mensajeros especiales. ¿Ve? Y en la literatura de la Reforma todavía se cree que Dios usa estos ministerios, así lo ponen, cada vez que se considere necesario. Y era que tenía que ser así, porque cada vez que la iglesia se desviaba, tenía que enviar a uno de estos mensajeros especiales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así funciona. ¿Ve? Así funciona. Cualquier mensajero enviado por Dios proclamará toda la palabra. Las denominaciones lo odiarán. Las denominaciones odian al que proclama la palabra. ¿Cierto o falso? Cierto. Aún las mismas denominaciones del mensaje. A que alguien me diga que no hay denominaciones en el mensaje, primero que me traiga un pony, la foto de un pony debajo de un arco iris. Hay muchas denominaciones en el mensaje. Dios nos ayude. Pero es porque no son del mensaje. Claro está. Cualquier mensajero enviado de Dios proclamará toda la palabra. Las denominaciones lo odiarán, al igual que odiaron a Juan el Bautista. Pero los predestinados oirán y estarán listos para el rapto. Porque la iglesia, la novia, la esposa de Jesucristo se ha preparado. Ella misma se ha preparado. ¿Cómo te estás preparando? Ni lees Biblia. Yo no sé, hay mucho engaño de los viejos aquí. No le hagan caso, ese habla nada más, parece perrito que ladra. No. Ignorantemente no te vas a ir de aquí.
Ah, no, pero es que ya tengo hijos. Yo tengo 2 hijos y ya están grandotes. ¿Ya han leído la Biblia conmigo? Hay gente que de verdad piensa que uno es bobo. Ah, no, pero hermano, Dios no se da cuenta, ya está viejito, ya. Capaz tiene Alzheimer. No, Dios es espíritu, Dios no envejece. El hermano Branham dijo, entonces yo sé que estoy bien, porque yo prediqué palabra por palabra lo mismo que Pablo predicó. Condenación por representación, 13 de noviembre del 60, párrafos 236 y 238. Todo esto es el fundamento, hermanos, de por qué estamos descodificando, descifrando el mensaje de Pablo. No solamente viendo y sabiendo que Dios envía a este mensajero especial cada vez que el pueblo de Dios se comienza a desviar del camino que Dios ha trazado para ese pueblo, sino que, oiga, el mismo mensajero del tiempo del fin dice que lo que él hizo es exactamente lo que él de la primera edad de la iglesia hizo. Y si al último no le terminas de entender, y es como el retorno hace, y quieren que él vuelva para que les explique lo que no saben, lo más práctico es ir de vuelta al original. Ir al principio y ver lo que esto era, ver lo que esto fue, y lo que es, lo que fue, tiene que seguir siendo siempre, obviamente. ¿Estamos hasta ahí? Si yo te digo la palabra ceviche, ¿en qué piensas? Pescado, ¿cierto? Ceviche, pescado. ¿Quién pensó en algo más? Levante la mano. Ceviche es pescado. Sí, pero hay locos que han hecho ceviche de pollo crudo, ceviche de carne cruda, ceviche de charqui, ya eso son locuras. Pero ceviche es pescado. Yo digo, oiga, le voy a invitar a un ceviche, usted sabe que va a comer pescado. Pero si yo te digo iglesia de Jesucristo, ¿qué cosa te hace pensar? Rápidamente comienzas a decir, esta, aquella, la otra, la aquí, la de allá. ¿Cuál? ¿No? Pero si tú eres una persona creyente, no estoy diciendo cristiano, hasta el borracho de la esquina dice que es cristiano porque va a una iglesia católica y los católicos dicen que son cristianos. Pero si tú eres creyente, ahí cambia la cosa. Si tú eres creyente, ¿qué cosa es lo que vas a pensar? Si yo te digo la iglesia de Jesucristo, te vas a ir de frente a la Biblia. Esa es la iglesia de Jesucristo, sin lugar a dudas. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Aquí está el testimonio de aquellos y de aquellas que llegaron a cumplir cabalmente y donde cabalmente se cumplió todo lo que Él había prometido. ¿Se dan cuenta? Vamos acá. Y es por eso que, una vez más, Pablo llega en un tiempo cuando la iglesia se está descarriando, cuando se están empezando a olvidar. ¿Acaso no recuerdan que Pablo, cuando comenzamos la enseñanza, las citas que les cité de Pablo era, y ustedes saben, ¿y acaso no sabían? ¿Ve? Como nos fue enseñado, como nos ha sido dicho, porque era algo que ya se sabía. Y como se estaban olvidando, es ahí donde surge la necesidad de ponerlo en forma de registro. ¿Cómo se registra todo lo que tú quieres que se preserve con el tiempo? En libros. En libros. Así que lo preservaron en libros. O sea, Dios inspira a Pablo para exhortar al pueblo de tal manera que, hermano, ellos dicen, no, nos estamos olvidando, hay que escribirlo. Y comienza Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, respecto a los evangelios, hay gente que dice que no hay seguridad de que se hayan escrito antes que Pablo. No hay seguridad de que se hayan escrito antes del año 100. Fíjense en eso. Fíjense en eso. Yo ya voy 25 años viendo a los mismos problemáticos con los mismos problemas de siempre y no cambian. Imagínense usted que allá facilito pasaron 100 años y seguían el mismo error. Vamos acá. Entonces tenemos que saber qué predicó Pablo. Y a eso vamos, a eso estamos. Continuemos. Lo más seguro parece ser que Pablo
que escribió antes del año 70 de la era cristiana, da testimonio de una tradición que más tarde utilizaron Mateo y Lucas. Claro, es obvio. Tradición, estamos usando la palabra tradición porque era algo que era de costumbre entre los cristianos, entre los creyentes. La palabra, ya les he dicho que no es la Biblia como la definimos. Claro, aquí está la palabra, pero no es toda la palabra. Tú eres la palabra, yo soy la palabra. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Entonces la palabra no estaba simplemente resumida a un libro. Aquí hay mucho de, pero todavía falta mucho de. ¿Me entienden? Quizás no. Y entonces, ¿qué era la palabra? ¿Cuál es la definición que da Juan en el Evangelio de Juan? En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra se hizo carne. ¿Qué es lo que estamos llegando a hacer nosotros? Y esperaba que dijeran la palabra clave. La palabra. Ay, pero hermano, con todas mis dificultades, con todas mis cargas, con todas mis... Eso eres tú, pero no Dios. Dios es la palabra. Cuando Dios viene a tu vida, todo cambia. Cuando Dios entra en tu vida, todo cambia. Ya no eres tú, por último, es Dios. Por eso, si tú me dices que eres hijo de Dios, que has nacido de nuevo y estás violando niños, no eres un hijo de Dios. Ni siquiera eres del mensaje, sin vergüenza, donde quiera que me estés escuchando. Dios nos ayude, hermano. Ay, pero que somos del mensaje. Y después dice, ay, ¿por qué el hermano es tan bravo? Porque, oiga, muchos de sus líderes permiten a este tipo de alimañas todavía coexistir con ellos. Y les llaman pastores, y les llaman ministros, y los llaman misioneros. A Pablo no le tembló la mano en decirle a este muchacho que se vivía con su madrastra en la iglesia donde él había venido a predicar para entregarlo a las manos de Satanás. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que estamos examinando, hermanos. El mensaje de Pablo dice, imítenme a mí en la manera como yo imito al Señor. Y si yo tengo que imitar a alguien, tengo que saber exactamente lo que ese alguien era, lo que ese alguien fue. Y ahí nació el Evangelio de Jesucristo. Ahí nació vida, pasión y muerte de Jesucristo, que tenía que registrarse, tenía que escribirse, porque los cabezotas se habían comenzado a olvidar. Allá no era distinto que acá. Habían tantos visionarios, y lo digo con sarcasmo, que decían la iglesia es esto, la iglesia es esto, la iglesia es esto. Y teníamos allá Thunders, teníamos Two Souls, teníamos allá Parusha, teníamos allá todos estos tipos de retornos y todas estas cosas raras. Lo mismo que acá, nada diferente. Dios nos ayude. Allá también habían los de solo cintas, igual que acá. Ay, pero hermano, la solo cinta. Solo cinta, hermano, es una doctrina diabólica. Ay, pero hermano, eso lo promueve fulano. Así lo promoviera quien sea, es una doctrina diabólica. ¿Sí? El solo cintas no es bíblico. Entonces vamos a comparar escrituras un ratito para ver la influencia de la predicación de Pablo, inspirado por Dios, para mucho de lo que se escribió en los evangelios. Y ahora recién pues tú puedes tener más captación que cuando lees Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Ahí hay muchas cosas que pertenecen a la era ya de los primeros 100 años de la iglesia y que están ahí como si fuera antes. Porque se trató de escribir de tal manera que pareciese que ni bien Jesús había muerto, pero no podían dejar fuera muchas de estas cositas que ya se habían anunciado a través del ministerio de hombres antes de Pablo y cuando Pablo vino a corregir a toda la iglesia, inspirado por Dios. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 15 al 17. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 15 al 17. Por lo cual os decimos en palabra del Señor,
en palabra del Señor. En palabra del Señor. O sea, esto es lo que ya nos ha sido enseñado. Ya lo conocemos. Se supone que todos ustedes debieran de saberlo ya. Pero sucede lo mismo que hoy día aquí. No leen. Ay, le iba a escuchar a mi abuelita el otro día, pero no tuve tiempo. Me fui a tomar té con mis amigos, con mis amigas. Ay, que le iba a escuchar a mi papá cuando me iba a contar eso. Justo eso me iba a contar. Pero no, me preferí ir a jugar en el PlayStation con mi amigo. Ah, no, pues es que mi mamá me iba a hablar de eso y preferí meterme a perder mi tiempo en el Instagram. No. En ese tiempo sucedía lo mismo que aquí. La gente no leía, no escuchaba. Tú le hablas algo a los muchachos, es como si se estuvieran tapando literalmente las orejas y empiezan a bostezar. ¿Te has dado cuenta? Comienzan a bostezar. Oh, les da sueño justo en ese rato. Eso quiere decir que lo que le estás diciendo no les importa. Tienes que saber leer el body language, el lenguaje corporal. Por eso cuando yo les quedo mirando, ustedes no saben, pero yo los estoy leyendo. Hermano, todo eso es aprendido. Edúquense. Todo eso está ahí, libre. Edúquense. Yo sé cuándo uno me está mintiendo, cuándo no me está mintiendo. Y hasta sé lo que no me estás diciendo. Bueno, eso sí me lo dice el Señor. A veces dice, no, ya le fue el esposo con el chisme. Él siempre habla. No, tu esposo no me ha dicho nada. Ni tu esposa me ha dicho nada. Ni tus hijos me han dicho nada. Porque hay uno ahí que puede ser capaz de mirarlo todo y se llama Dios. No, te has olvidado que Dios ve todo. A veces pensamos que Dios está viejito ya con escarchas en los ojos. No, Dios ve todo. Si no, pregúntale a Saúl, que él pensó que la estaba haciendo bonita hasta que vino Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Y él dijo, lo que tú me dijiste, pues, lo que tú me dijiste, mano, ¿no? ¿Cuál mano? ¿Y qué son esos alaridos, esos sonidos de corderos, esas vacas? ¿Y quién es ese rey que está encerrado allá? Te dije que los mates a todos, que mates todo, destruye todo. Mira, Samuel, ya no te pases, yo soy el rey de Israel. Y es más, he reservado lo mejor de ese ganado para entregárselo en adoración a tu Dios. O sea, ya no era su Dios, era su Dios. Y al rey también le vamos a cortar la cabeza delante de Dios. No, así no era la orden. Así no era la orden. No, pues que yo hago lo que quiera. Pues me salvo como yo quiera. Que voy el domingo a la iglesia, le echo unos soles al pastor y ya está arreglado mi cuenta. Tengan mucho cuidado cuando le engaña a Dios con sus diezmos. Ah, no, pero el pastor ya comenzó a hablar del dinero. Yo no estoy hablando del dinero. Pero tengan mucho cuidado porque usted le está diciendo a Dios que eso es lo que usted quiere. Tú le echas 2 monedas y Dios te va a dar el porcentaje, ¿verdad? 20 monedas. Le echas una moneda, Dios te da 10 monedas. Y tú dices, pero ¿por qué ando así? ¿Cómo estoy así? Y porque tú le estás declarando a Dios. ¿Dónde está el contador? No ha venido. A ver, dile a la Sunat que ganaste eso y te va a decir, ya, dame contar que caiga algo. Alguito es algo, ¿no? No. La Sunat está mirando tus recibos. Todo eso está ahí en el libro de cuentas. Tic, 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 tic. Y la Sunat viene y ¡fum! Te quita el 10%. En el Perú es así, te quita el 10%. Entonces tú declaras lo que tú quieres. ¿Ve? Dice que, para que se relajen, ¿no? Dice que lo que uno teme, eso uno atrae. ¿Han escuchado eso o no? Lo que uno tiene miedo, eso uno atrae. Y entonces yo le he comenzado a tener miedo a $1.000.000. Yo digo, ay Señor, qué miedo $1.000.000. Qué miedo me da $1.000.000. Qué miedo, me como las uñas, $1.000.000. Qué miedo, porque lo que tú tienes miedo atraes. Es una broma, pero ríase, ¿sí? Porque cuando uno les habla del diezmo como que se ponen tristes, pero luego para pedir ayuda son buenos. Que pastor, el diezmo es para ayudar a los pobres, a la viuda, a la desamparada, al huérfano. Espérate un ratito. Así que vienes con esa, muy bien.
A partir de ahora usted va a diezmar 23%. ¿Cómo? Sí, porque la Biblia decía que eso era así. 10% para los levitas, 10% para las fiestas y 3% para ayudar cada 3 años a los huérfanos, las viudas y los desamparados. Siempre y cuando sean santos y santas y no tengan familiares que los puedan ayudar. La cosa cambia cuando uno conoce la Biblia, ¿verdad? La cosa cambia cuando uno conoce la Biblia. ¿Se dan cuenta? Ay, que quiero que me ayuden. Bueno, 10 más 23%. Ahí vamos a ver si se junta algo. Cada 3 años ahí te llueve algo. ¿Ve? 23% es lo que dice la Biblia. ¿Se dan cuenta? Por ahí alguien escribió, no, que mira, que los pastores piden diezmo y no ayudan a los huérfanos, a la desamparada, a la viuda. Sí, pero te olvidaste de poner, muchacho, que era el 23%. 10% para el levita, 10% para las fiestas y 3% para ayudar a las viudas, a los huérfanos desamparados, siempre y cuando sean santos y santas y no tengan familiares que les puedan ayudar, porque el que no provee para su casa, peor que incrédulo es. Ahí se cumple eso. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Cuando tú conoces la Biblia, hermano, que te va a venir alguien no, mira, muchacho, siéntate ahí, aprende. Es que a veces son necios y son testarudos porque no leen la Biblia. No leen la Biblia. Sigamos. Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Lo que está diciendo Pablo es poner en orden todas las ideas que se han dispersado al respecto, que ya se conocía, que ya se tenía por costumbre transmitir de generación en generación, y Pablo viene alrededor del fin del primer 100 años y descifra y descubre y les exhorta a volver a lo original. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, según testimonios y escritos de la época, hay muchos que piensan que esto suena como algo que Jesús dijo sobre el fin del mundo en Mateo 24 y otros lugares parecidos. Así que vamos a resolverlo aquí. Mateo 25. Lo anterior suena a Mateo 24. Pero vamos a ver ahora lo que dice Mateo 25. Tú puedes buscarlo, hermano, lo anterior. Son cosas ya muy comunes. ¿Sabes lo que dice Mateo 24, verdad? De la higuera, el tiempo del fin y todo esto, ¿sí? Pero ahora viene Mateo 25. Déjenme leerles esto. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ya saben esta parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, 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 ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuántos están preparados? Pero así, como dicen los mexicanos, a la neta, preparados. El día del temblor todos ya pensaban que se venía el terremoto. ¿Sí o no? El último remesón, yo dije, esto está anunciando un posible terremoto. Yo no pensé que era Lima. Yo pensaba que el terremoto estaba en alguna otra parte del país, al norte o al sur. Pero eso se movió de una manera inusual. Y el movimiento era vertical. El hermano vino a limpiar ahí y los libros estaban caídos. Ningún temblor nos ha tumbado los libros. Pero el de ahora último tumbó los libros. ¿Se dan cuenta? Porque ese movimiento vino en vertical. No sé si me entienden. Vean, los últimos terremotos que están destruyendo ciudades están viniendo en vertical. Yo siempre le digo, Señor, que el epicentro del próximo terremoto que venga a Lima esté allá en el desierto más inhóspito, porque todos estos 14 o 12 millones de personas que viven aquí, la gran mayoría ni siquiera está preparada. Y yo le digo, Señor, perdóname porque todo lo que hago no puedo alcanzar toda esa gente. Ayuda a los otros que como yo también buscan pregonar la verdad de Dios, porque no están preparados. Y hermano, pero que todos no se van a salvar. No, pero tienen que saber que lo que venga los va a enviar al lago de fuego y azufre. Tienen que saber. Hay algunos que se emborrachan ahí y no saben nada. ¿Ve? Y otros que piensan que se van a ir al cielo, están fornicando en un hotel. Y no, igual me voy al cielo, estoy bautizado ya en el nombre de Jesucristo. ¡No! ¿Ve? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos en todo el sentido de la palabra. Todo arreglado para el encuentro con el Señor. Acabamos de leer una escritura que tiene que ver con el rapto. Ahora estamos leyendo una escritura que habla también sobre el mismo evento. Una cosa, y a veces a mí también se me escapa. El rapto, hermanos, y es por eso que malentendemos aún a William Branham. El rapto o el arrebatamiento, según lo que nosotros leemos en la Biblia, no es un evento, es lo que va a suceder en la venida del Señor. Escuchen, cuando digo no es un evento es porque la gente está esperando que suceda un rapto y luego suceda una venida del Señor y luego que suceda esto. No. En el tiempo de la venida, tú no sabes si va a durar años, pero tú estás siendo arrebatado. ¿Se dan cuenta? Pero cuando tú entiendes, como muchos de estos equivocadamente predican, va a venir el rapto 1, rapto 2, la bestia 1, la bestia 2, la bestia 3, la bestia 4, entonces hay una confusión y están esperando que venga un evento y que se anuncie, Areli, prepárate. Así no va a ser. Ya está pasando. Pero hermano, ahí dice un rapto, ahí dice arrebatamiento, transformación. Todo eso se saca leyendo la Biblia. Por eso digo, no llegamos a unidad de la fe porque muchos neciamente no leen su Biblia, hermano. Se supone que deberían de ser mejores que un luterano, mejores que un presbiteriano, mejores que un anglicano, mejores que el mejor teólogo católico romano. Deberíamos ser mejor que cualquiera. Y con eso todavía viene William Branham y nos dice, necios, tienen que volver a toda la plenitud de la palabra y ahí volver. Pero no tienen nada. Ya sé, la gente dice, qué exagerado. No, es la verdad. Yo he estado en iglesia del primer mundo y la gente no está en nada. ¿Tú crees que la gente pregunta cosas de las escrituras? No. El otro día le estaban haciendo pregunta a alguien y le decía, pastor, si Dios mira los pensamientos, ¿Él también mira mis malos pensamientos? ¿Qué piensas tú?
Obvio que sí. ¿Qué estás esperando? ¿Que el pastor te diga? No, él no mira tus malos pensamientos. Ahora, lo que el pastor le dijo fue, si eres cristiano o cristiana, se supone que no tienes malos pensamientos. ¿Cierto o falso? ¿Alguien está pensando en matarme? ¡No! ¿Se dan cuenta? Porque no tienes malos pensamientos. Ni yo contigo, ni tú conmigo. Somos santos. A las muchachas las veo como mis hijas, a los muchachos como mis hijos, a las hermanas como mis hermanas, como mis hermanos a mis hermanos. Los amo, los aprecio a todos por igual. Pero un santo no tiene malos pensamientos. No debería. ¿O tú qué dices, Nicole? No debemos de tener malos pensamientos. Porque si tú estás con esos pensamientos, entonces algo está mal ahí. Hay alguien que está escribiendo y no es Dios en tu cuaderno. Hay gente que comienza, ay, pero hermano, usted no sabe, yo estoy esperando por ese día. Ay, ¿qué tal si sucede así? Ah, no. Shh. Quietos. O estás comiendo muchas papas fritas en la noche, o alguien está escribiendo algo que no está siendo inspirado por Dios en tu cuaderno de tu vida. Ustedes saben cuando las personas, en este caso las damas, comen mucho carbohidrato, que es lo común hoy en día. Tienes salchipapa, hamburguesa, papa frita, tienes salchibroster, tienes el pollo broster, tienes todo, carbohidratos. Ahora bien, llegaron la moda de los tacos, las enchiladas, carbohidratos. Las muchachas, ay, sí, qué rico el carbohidrato. Cuando comes carbohidratos después de cierta hora, vamos a ponerle después de las 8 de la noche, ese carbohidrato se metaboliza en ti como testosterona. ¿Y qué hace la testosterona? Te estimula, te excita. Y a veces no saben por qué le quieren pegar, a veces hasta el marido. ¡Ah! No. Porque estás así. ¡Ah! Es eso, es tu metabolismo. No, pues Satanás se me metió, hermano. No. Mucha testosterona. Tenga mucho cuidado con eso. Que hermano, hasta en eso hay lógica. Claro. La Biblia te enseña a comer. La Biblia te enseña a comer. Te vas a las 8 a comerte un chancho al cilindro, no te pases. Y encima se comen la pielcita. Esa. Mucha testosterona. ¿Y qué pasa con los hombres? Al revés, se les produce mucha estrógeno. ¿Ya no ves que el hombre ya no manda en la casa? Hoy día, hermanos, se está promoviendo la cultura de la afeminización de la sociedad. La masculinidad ha sido robada. Raptaron la masculinidad de la sociedad por ceder a muchas cosas. Hermano, hoy día la mamá manda, la mujer quiere mandar todo. Ni uno manda, ni el otro manda. Dios manda. Y a cada uno Dios le dio su rol. ¿Se dan cuenta? Pero todas estas ideologías, todas estas teorías, yo tengo de cerca gente necia que cuando no han sido preparadas y comienzan a tener acceso a cierta información, comienzan a divagar, a divariar, ya pierden el sentido de lo que es correcto y lo que no. No todo lo que está en la ciencia es correcto, hermanos. Yo siempre le agradezco a Dios que desde pequeño he sido muy instruido. Y es por eso que no me desvío de aquí, ni allá, ni allá, ni acá. Puedo leer todo y no me voy a desviar, pero hay gente que no ha sido instruida de pequeño. Y entonces ve algo y ya lo toma como lo asume y ya toma ese rol, esa postura, porque eso le da un algo, le hace sentir algo. Señores, aprendan de esos que sabían algo y decían que mientras más saben, más se dan cuenta que nada saben. Y es así, mientras uno conoce más, más chiquito se hace, más pequeño se vuelve. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor. Pero los que no saben nada, ¡ay! Hasta con las uñas de los pies te quieren arañar. Dios nos ayude. Vamos acá. Acabamos de leer hace un rato Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Esto es muy importante. Acabamos de leer la parábola de las 10 vírgenes, lo cual es muy importante.
Acabamos de citar que Mateo 24 también tiene mucho que ver con esto, que ya dijo Pablo en Tesalonicenses 4 del 15 al 17. ¿A dónde queremos llegar con esto, hermanos? Bueno, a que Pablo, poniendo énfasis y exhortando al pueblo a volver al camino correcto y decirles de lo que realmente se trata todo esto, influye, tiene gran influencia en aquellos que van a escribir más adelante los evangelios. Es por eso, hermano, importante, que lo que sea que vamos a transmitir deba de ser siempre la verdad, porque la verdad termina siendo liberadora. Y Pablo, con el énfasis, Pablo con la pasión que le puso a esto, hermano, no sé si han leído la Biblia. La Biblia dice que Pablo, por predicar, incluso en algún momento lo dejaron de apedrear porque pensaban que estaba muerto. Esos señores allá eran como varios de estos llenas del mensaje que tenemos hoy acá, que hasta que no piensen que te han destruido, no te sueltan. Y están ahí, te quieren matar, te quieren aniquilar. Hasta que ellos piensen que hasta que ellos vean que te han destruido, no te van a soltar. A Pablo lo tienen que haber, pero dejado o muerto. Ahí hay dos postulados: muerto y resucitó, o estaba demasiado, pero demasiado mal, que en algún momento dejó incluso hasta de respirar. Porque él dice que me dejaron porque pensaban que estaba muerto. Esta gente que era experta en matar gente a pedradas, ¿tú piensas que no sabían que estaba muerto? Que alguien por ahí dijo, no, ya no respira, ya botó el aire, ya le salió sangre, hasta ya se hizo en los pantalones, ese ya murió. ¿Sabes que tenían todo eso? ¿Dónde aquí hay un forense? Todo eso se ve, todo eso se observa. Y Pablo lo declara, lo escribe. Pensaron que yo había muerto, me dejaron. ¿Y tú crees que hoy día no van a ser incluso peor que eso, estos sinvergüenzas? Que hablan por hablar y te difaman y te calumnian y todo eso. ¿Se dan cuenta? Mira lo que dice acá. Ahorita llegamos al punto que quiero llegar. Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Teniendo en cuenta 1 Tesalonicenses que está ahí arriba, del 15 al 17. Ya no lo vuelvo a leer porque ya lo sabemos. Le dijo Jesús, miren, yo soy la resurrección y la vida. Tenía que escribirse eso, claro, porque Pablo está hablando de una resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los muertos en Cristo se levantarán primero y nosotros que estamos vivos seremos transformados. Todo tiene que cuadrar. O sea, Jesús, aquí están copiando. En los evangelios se copia lo que aparentemente era lo que Jesús había dejado ahí. Ya era tradición, se conocía, todo el mundo lo decía. Y eso se escribe. Y Pablo viene y les dice, eso significa esto. Pablo les está trayendo lo que realmente significa. ¿Ve? El mensajero vino y dijo y aclaró muchas cosas. Y muchas cosas las dijo tan rápido y entre público tan diverso y entre moviéndose de aquí a allá, que a veces terminamos malinterpretando y unos comienzan a interpretar por allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá y por acá. Pero hermano, el profeta tienes que ver ante todo. Te recomienda la Biblia Scofield. ¿Por qué? Porque la Biblia Scofield, el tema principal de la Biblia Scofield, ¿cuál es? Fuera del rapto. El dispensacionalismo, la división de la iglesia en 7 edades de la iglesia. ¿Sí? Eso, que no se les olvide. Y cuando tú ya tienes todo esto de esa manera, solamente te queda examinar lo que pasó en la primera para ver que se repite en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. No puede ser diferente. William Branham era dispensacionalista. William Branham era muy creyente del rapto. Pero cuando tú le escuchas hablar, él no hablaba del rapto como hablaban los demás, como el rapto 1, rapto 2, rapto 3, y que del avión todos van a desaparecer y todo eso. Cuando tú le escuchas hablar a él, no habla del rapto como un evento, él habla del rapto como algo que está sucediendo, como Pablo lo indica, en la venida del Señor. ¿Ve? Y eso nos habla de la aparición. ¿Ve? Y entonces la gente viene y dice, no, pues que la aparición y la venida son 2 venidas, 3 venidas. Señores, no nos hagamos problema. Eso es una discusión que viene de tiempo. Por eso es que Pablo tuvo que poner las cosas en orden.
Cuando comencemos a leer los documentos del primer siglo y hasta donde lleguemos, se van a dar cuenta que estas discusiones no son de ahora, que estos señores no están diciéndonos hoy nada nuevo, sino repitiendo el mismo cantar que se produjo en aquellos días y cuando Pablo tuvo que pararse firme y traer todo de vuelta al original. ¿Se dan cuenta? Bueno, sigamos. Tesalonicenses 4, del 15 al 17, también nos habla sobre Mateo 24, donde nos habla del vigilante o del ladrón que viene en la noche, ¿no? La parábola del ladrón. Mateo 24, 43, Lucas 12, 39. Y estas al mismo tiempo nos hacen ver lo que Pablo, son extensiones de lo que Pablo habla en 1 Tesalonicenses 5, 3 y también en Lucas 21, 34 al 36. O sea, estamos relacionando todo con todo, ¿ve? Esto ya se relacionó con lo que hemos visto acá y con lo que hemos visto acá, ¿sí? Y esto, al mismo tiempo, nos hace ver que lo que habla del ladrón en la noche, que viene a ser esto también lo mismo, y viene a ser lo de la parábola de las 10 vírgenes, ¿ve? Lucas también nos habla de eso, de la parábola del ladrón, y luego en 1 Tesalonicenses 5:3 nos habla de que va a venir un día, dice, vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto, y hay necesidad de escapar. Mire, casi las mismas palabras en griego se escriben también acá, en Lucas, ¿ve? Va a venir un día, dice, venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, como una trampa, ¿ve? Y vamos a también tener que escapar, ¿ve? De una trampa nadie se escapa, a menos que es astuto y se las sabe todas, ¿ve? Eso es una trampa y te escapas, ¿ve? Dios nos ayude. Y los dolores de parto, hermano, ¿quién se escapa de un dolor de parto? A ver si escapas, ¿ve? Pero eso nos habla de algo que va a ser súbito. Y si es súbito, o sea, por eso les digo, si uno lee la Biblia, todo esto es súbito, ya no solamente agarras un pedazo de acá, otro de acá y otro de acá, sino que lees todo en parejito. Ya no cometes el error o la falacia de solamente quedarte con este versículo. Este es lo que dice todo. No, la Biblia es un todo, hermano. Si tú cortas la parte donde yo acabo de decirte una broma hace un rato, yo tengo miedo, perdón, uno atrae lo que tiene miedo. Ah, no, el pastor dice que uno atrae lo que tiene miedo. No, yo te he dicho, eso es una broma. Allá afuera dicen que lo que uno teme, eso viene. Yo dije, ¿cuál fue mi broma? En analogía, yo temo al $1.000.000, ¿no? Y qué miedo al $1.000.000, ¿no? Y si tú cortas ese pedazo, dices, ah, esa es la doctrina. No, esa no es la doctrina, esa es una broma. Si no le pones la palabra broma, la gente se la va a creer que eso es así. Y si tú cortas pedazos de las escrituras y dices, esto es así, así no funciona. Si tú cortas pedazos de lo que dice William Branham y dices, esto es así, así no funciona. ¿Ve? Es como un iletrado del retorno que leyó Malaquías 4, y porque Malaquías 4 dice que el mensajero de Malaquías 4 viene en el día grande y terrible de Jehová, dice, ¿no ves? William Branham todavía no ha cumplido esa parte de su ministerio. Yo digo, eso no dice así. ¿Ve? No, pero ahí dice que el mensajero viene cuando hay fuego en la tierra, cuando todo es ceniza debajo de sus pies. ¡No! Y luego te comienza a explicar todo lo que va a suceder. Pero hay gente así, hermano, si no sabes leer, no te pongas a enseñar la Biblia. ¿Ve? Yo soy un defensor de que un iletrado no puede enseñar la Biblia. Hermano, ¿y cómo Moisés? Moisés no era un iletrado, hermano. Moisés no era un iletrado. Moisés estaba preparado para construir una nueva ciudad y reinos. Pero Moisés era tartamudo, tampoco era. El otro día te enseñé con un midrash cómo es que él llegó a hacerse torpe de lengua, porque lo iban a matar si no hubiera pasado eso. Porque ciertamente Moisés era el que le iba a destronar a Faraón. Fácil, estaba fácil eso. Pero el niño fue guiado por el Espíritu de Dios a agarrar una brasa y ponérsela en la lengua, porque si no hacía eso, esos de allá ya le habían dicho a Faraón que tenía que morir. Mátalo, mátalo. Pero vino el otro Jetro, le aconsejó
a Faraón y le dijo, no, 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 ese de ahí le atrae lo que brilla. Y le pusieron delante unas brasas y fue y se metió eso a la lengua. No se mató, pero es la manera como estos escritos antiguos judíos explican cómo va esa cosa. Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Gloria a Dios. Vamos a seguir. 1 Corintios 15, 51. Todas estas escrituras se relacionan. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Lo dijo Pablo? 1 Tesalonicenses 5, 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y luego Mateo 25, 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué está diciendo Pablo? No sean como las necias, no sean como las tontas, no sean como las imprudentes, las insensatas. No se duerman, no se duerman. Y es la misma palabra. Si ustedes se ponen a investigar un poco más del lenguaje y todo eso, estas palabras todas hablan de lo mismo. Exactamente. Dios nos ayuda. Pero no estoy aquí para enseñar gramática, estamos relacionando todos los escritos de Pablo con los evangelios. Romanos 14, 14. Dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Miren esto. Mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y eso es mucha verdad. ¿Pero qué significa eso, hermano Luis? Bueno, ahora lo vas a ver. Como Pablo viene y te anuncia eso, Mateo viene y escribe lo siguiente. No, nada hay fuera del hombre que entre en él. No hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Se dan cuenta? O sea, en otras palabras, hermano, ¿un hijo de Dios puede tener malos pensamientos? No. No. Porque, oiga, ya es hijo de Dios. Pero si no es hijo de Dios, ¿puede tener malos pensamientos? Claro, porque eso sale de él. Él es malo de por sí. ¿Ve? Hay gente que dice que son cristianos, hermano, tienen unos malos pensamientos, maquinaciones, que piensan que les están robando, pero al final Dios demuestra lo contrario. ¿Ve? Hay gente así, no se han chocado con gente así. Yo me he chocado con gente así, gente necia, gente ridícula, gente sin... Yo me he hecho una promesa, no hablar con necios nunca más en mi vida. Salvo que vengan y me digan que son del mensaje y les tenga que hablar para ayudarles. Pero después no hablo con necios, hermano, no. Muchos necios, hermano. Hablan unas necedades. Pero hermano, tú ya sabes, enséñales. ¿Sí? Pero el necio no se deja enseñar. O la necia no se deja enseñar. Dios nos ayude. Es solamente para que tengan por entendido que uno tiene que respetarse. ¿Sí? Respetas a los demás y uno tiene que respetarse. Y no debe permitirse darle cierto tipo de privilegios a quienes no lo tienen. ¿Me capta? Si con los santos apenas hablo a veces, o a veces tienen poco tiempo para hablar conmigo, porque ando muy ocupado, ¿por qué le voy a dar mi tiempo a un necio o una necia? ¿Ve? Dios nos ayude. Entonces, mira, esto es lo que Pablo enseña, esto es lo que está escrito en los evangelios. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Escuchen, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por ejemplo, el Internet. El Internet para mí es una fuente de información valiosísima para la cristiandad, para el evangelio, para el ministerio, para todo. Pero para otros es inmundicia. Porque solamente entran ahí buscando esa cosita, esa cochinadita. ¿Entiendes? Que no lo encuentres en otro lado. Ahí tienes acceso a eso. O esa cochinadita hasta te matas, te desvives, no duermes. Dios nos ayude.
Dios nos ayude. Hay gente que no duerme. Yo conozco gente que no duerme mirando todo el día Facebook. Toda la noche. Hay que leer, hay que instruirnos. ¿Ve? Hay gente que solo se educa de lo poco que sabe de la Biblia. TikTok. Ya, bastante TikTok, ¿no? No, es que estoy escuchando cosas de la Biblia. TikTok se caracteriza, señores, y eso es una encuesta mundial, por enseñar traseros más que otra cosa. Y según el consumo, lo que más se consume es traseros. De hombres o de mujeres, traseros. Porque el algoritmo ve, el algoritmo sabe, el algoritmo conoce. Hoy día hasta el algoritmo hace videos. ¿No lo vieron ayer o antes de ayer? OpenAI presentó su nueva novedad en inteligencia artificial. Ya no solo lee libros y los razona muy bien, ya no solo ve imágenes y las completa o hace mejores que esas, o le pones un prompt y te hace una imagen, ahora te hace hasta video. ¿Y tú? Con tu inteligencia natural, 0. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Persígnense, hermanos. Dios nos ayude. En fin, podemos pasar toda una vida comparando. Ahí tienen otra tabla. Vamos a comparar Romanos 12, 1 Corintios 4, con muchas citas que son dadas en los evangelios, ¿sí? Pero eso es tarea para su casa, ¿sí? ¿Qué cosa estoy buscando con todo esto, hermanos? Que ustedes vean de primera mano que no solamente estamos haciendo un trabajo de repetición, porque eso no es un trabajo. No estoy viniendo aquí a ponerles una cinta y decirles que esto es la iglesia de Jesucristo porque solamente pone una cinta a tocar. No. Toda información que se nos da tiene fecha de caducidad. Hoy por hoy, 5 años. El profeta nos dijo, es por allá. Todos nosotros tenemos que ir por allá y seguir animando al pueblo hacia ese camino que el profeta nos ha trazado. Y producir exactamente lo mismo que se produjo en la primera edad de la iglesia, hijos e hijas de Dios. Cristo, Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo, el ungido, es siempre el mismo, ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido algo, ¿sí? Espero que hayan aprendido algo. Gloria al Señor.